Hola, ¿qué tal? Soy Ruth Sánchez, estamos platicando en Por Cuerda Separada y está conmigo, como siempre, el licenciado Rodolfo Villalobos del Rosal. Bienvenido. Hola, buenos días, ya me degradaste, me decías doctor muy Perdón, elegantemente ahora. perdón, doctor Rodolfo Villalobos del Rosal. Pues, ¿cómo te la gana? A ver, Dímelo. no, ¿Me podría decir más el Rodolfo? doctorado está guardado ahí adentro, así, ahí está Sí, guardado no, adentro pero el ya los vamos a doctorado. colgar. Ya tú me Sí, ya vamos a dijiste que guardar. considerabas que era importante colgarlos. Sí, Los títulos de licenciatura están en casa de los papás, a final de cuentas es un logro de ellos. así Es es. entregar cuentas y eso voy a aprovechar para tocar. Es muy bonito que como hijo le puedas entregar, toma, aquí está tu trabajo, porque el título El no representa nada esfuerzo, no, más no, un título universitario, representa sacrificio de la familia, total. significa tiempo, significa compromiso, esfuerzo, significa muchas Es que cosas. imagínate, el título universitario, independientemente de lo que has estudiado, independientemente de todo el trabajo personal que le Ujú. corresponde al estudiante, es la culminación de 20 años de estudio en lo que tus Imagínate, papás estuvieron detrás de ti, ayudándote tu formación, en tu sostenimiento, pagando, en llevarte a la escuela, en comprarte ayudarte con libros, tareas. en comprar uniformes, en ir a las 6 de la mañana a imprimir porque se te olvidaba la tarea, conseguirte la cartulina, Y a vamos presentar a contigo clase, ¿no? acabando la O maqueta. sea, es la combinación de 20 años de Sí, trabajo. sí. Entonces sí, a pesar y sin demeritar, evidentemente, porque el esfuerzo al final de cuentas, el que va a la escuela es uno, pero el logro es de todos. Sí, por Entonces, supuesto. yo por eso, igual, mi título de licenciatura no está en la oficina y me han preguntado por qué no lo tengo en la oficina y les digo porque está colgado en lo que mi madre cariñosamente llama la Galería de los Mopeds. Entonces, eh, ahí está en casa de papás. Cuando yo acabé la carrera, se enmarcó y se colgó una pared en la que están todos los títulos universitarios de la familia. Mis papás ambos son profesionistas, Los aunque dos abogados. mi mamá no ejerció nunca, ejerció muy poquito, pero realmente dice que no ejerció nunca. Están los títulos de mi hermano que es ingeniero, mi hermana que es arquitecto, yo que soy abogado, el del medio. Y luego mi papá, en ese ejemplo, cursa la maestría ya grande y luego tenemos la oportunidad de cursar juntos el doctorado. Ahí está la foto. Entonces ahí está el título de mi papá de maestría del doctorado, pues la agregaron de los Muppets. Ahorita ya nada más, ya no está el título de mi hermano. Mi hermano se lo pidió para algunos Unos trámites trámites. y ya no lo regresó, pero ahí está. Y creo que es importante el reconocer que el esfuerzo no es de uno y que el título es de ellos. Entonces por eso la licenciatura aquí no está. El mío está Y en la casa de mis papás, igual de colgado tu por la hermana está entrada de ahí la también, casa. ¿no? Mi hermana, sabes que no lo tiene colgado porque ella por lo mismo de la medicina es muy común que tenga que sacar copias y andarlo, o sea, ha hecho muchos trámites, que permisos, cosas que luego tiene que hacer Pues que trámites de saquen salud con y demás. certificado. Pues sí, pero no, por eso creo que porque en algún momento me dijo, es que yo lo he necesitado para hacer Que permisos saque copia de pues certificada. PRIS y cosas así, pero ahí está el título en casa de mis papás también. Ya ahorita las cédulas te facilitan muchas cosas. Por ejemplo, a nosotros el título realmente No necesitas. no lo necesito. Yo me acuerdo que saqué copias certificadas antes de enmarcarlo y es con lo que hice los trámites de maestría y de doctorado ahorita. Que todavía no termino, pero ya mero. Pero creo que es bonito y hace poco dijiste, hay que colgarlos de maestría y doctorado, ya nada más que esté el tuyo para que las niñas lo vean. Y eso también es importante y es a lo que quería llegar, que a tus hijos tienes que darles sueños, tienes que darles objetivos, tienes que mostrarles que también tú te esforzaste, que también a ti te costó, que también tú tuviste planes, objetivos, sueños, que toda la familia se ve involucrada, porque digo, la maestría la curso ya embarazada de Sara, nace Sara, estoy embarazada de Sofía cuando termino la maestría, o sea, ya se involucran todos, ya no es nada más el decir, la maestría es mía, no, es un matrimonio, el doctorado, se habló con ellas antes de empezar, yo me acuerdo que estábamos ahí en la cocina y luego, oigan, pero no va a poder ir a algunas competencias, no importa, mami, entra, oigan, pero en las mañanas se van a tener que levantar ustedes a hacerse desayuno el sábado, que mamá, no importa, mamá, entra, o sea, ya es un trabajo de familia y creo que sí es importante y es bonito, yo no lo había pensado así, pero creo que sí va a ser bonito poderles colgar, ya tengo el espacio donde lo vamos a colgar, para que también ellas vayan viendo ese compromiso y ese honor también, porque es un honor poder tomar en un país en donde el 1% tiene un doctorado, por Así ejemplo, es. el poder decir, ahí tengo mi título colgado porque somos de un porcentaje muy chiquito de la población que tiene el privilegio, es bonito decirles a ellas, ustedes también van a poder. Y si ustedes quieren, aquí está el apoyo también de la familia para eso. Claro. Entonces, pues sí. Pero hoy vamos a estar platicando por cuerda separada sobre la soberanía.
¿qué es esto que traemos ahorita para arriba y para abajo la palabra? Nos encanta Sí. hablarla. Han sucedido varias cosas. Yo mando un saludo bien grande a la gente bonita de Visión Radio. ¡Mua! Gracias por estarnos escuchando. Gracias. Estamos ya también los miércoles, gente hermosa. Agradezco muchísimo los espacios que están ahí. Algunos videos bien interesantes. Vale la pena que los vean. Síganos en las redes sociales. Métanse a Ruth Sánchez en YouTube. Pónganle me gusta, pongan seguir, pongan compartir. Y mandamos un abrazo bien grande a Chiapas en Una Voz en Acción en el 98.1 de FM. Y yo creo que es un tema que todo México debe de escuchar, porque somos bien buenos para andar cacareando ciertos conceptos de los cuales ni siquiera tenemos idea. Voy a poner así más o menos el contexto de por qué vamos a tocar el tema. Hace un par de semanas, ya van a ser como 3 semanas, ¿no? Más o menos, que se desbarata un laboratorio aquí en Chihuahua de drogas sintéticas con 800 metros cuadrados. Imagínense eso, o sea, fue un espacio muy grande ahí en la Sierra Tarahumara, en una zona en la cual no entra ni el ejército a esa zona. O sea, Chihuahua tiene zonas, como todos los estados, que han sido tierras bravas en muchos aspectos para el crimen organizado. Pues resulta que entran, desmantelan este laboratorio y después de desmantelarlo, estaban hablando de que a lo mejor debe de haber habido por lo menos unos 100 elementos trabajando en ese laboratorio mínimo. Creo que lo encuentran ya vacío, si no me fallan las notas. Obviamente en todo esto siempre hay pitazos, siempre hay gente que está ahí coludida de una u otra manera. El caso es que entran, lo desmantelan y la noticia no fue el desmantelamiento. La noticia fue que después de eso se llevan supuestamente a pasear a 4 agentes de la CIA que habían estado colaborando en el operativo. Ojo, en este operativo había 40 elementos del ejército. El ejército es federal. El ejército no es una fuerza que se mueva por voluntad de los gobiernos estatales. Y estaba también 40 elementos de la policía estatal. Y son 4 agentes, insisto, 4 agentes. De estos agentes se accidentan y 2 fallecen en un desbarrancamiento, creo que se desbarrancan. Y la noticia, en lugar de salir México a decir, wow, volvieron a desbaratar en combate a la corrupción, al crimen organizado, desbaratan un gran laboratorio de fentanilo y creo que otro tipo de Metanfetaminas, al final, metanfetaminas y todo esto demás. son drogas sintéticas. Entonces, en lugar de salir esa noticia, salen a decir, la gobernadora de Chihuahua violenta la soberanía de nuestro país al introducir autoridades extranjeras que vayan e interfieran con las decisiones y con la manera de gobernar a nuestro país. Primero, si la soberanía de México se tambalea por 4 agentes, o sea, ni siquiera estamos hablando de un grupo de elementos de otro país que vengan a trabajar. Si son 4 agentes, pues estamos muy mal como soberanía, o sea, no tenemos realmente soberanía. Segundo, el ejército mexicano, y yo honro y de verdad agradezco al ejército mexicano, yo les tengo mucho respeto. El ejército mexicano es un ejército. El ejército no se puede mover por buena voluntad, no se puede mover porque quieren, no se pueden mover porque una autoridad inferior a ellos les ordene, porque a final de cuentas el ejército tiene una comandante en jefe, que es Una la cadena de mando. presidenta de la Claro, República tiene una cadena de Mexicana. mando completamente. Y si el ejército o estos 40 elementos se movieron sin autorización de su cadena de mando, entonces realmente nuestra presidente no tiene ninguna Control sobre el injerencia en el ejército y eso Claro, es muy eso es peligroso, muy grave. vergonzoso para ella. Y aparte, estamos hablando de que este tipo de agentes extranjeros no entran a México como tú y yo, corazón. O sea, ellos entran a México con permisos, con autorizaciones, con protocolos que se siguen porque estamos hablando de que esto puede implicar un conflicto internacional. Entonces, no es como que de la nada entro al país y voy y ejerzo funciones como agente de otro país. No, 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 no. Además, ya se había dicho, con el Mencho pasó, con otros operativos pasó, que andaban incluso más elementos de la CIA entre esos grupos que hicieron este tipo de cosas. Pero curiosamente, el único estado al que le pegan, al que le quieren hacer un escándalo y quieren llamar a la gobernadora, el Senado, en un abuso de sus facultades, porque no tiene facultades para eso, la convocan a que vaya al Senado de la República a rendir cuentas. Cuando la gobernadora de la República primero no se debe al Senado, no tiene por qué estarle rindiendo cuentas a un Senado porque a la gobernadora la elegimos los chihuahuenses. Hayas o no hayas votado por ella, fue parte de las elecciones, fue la que ganó y a la que le rinde cuentas la gobernadora del estado de Chihuahua es a Chihuahua.
Y en Chihuahua, en todo caso, el que debería de citarla para ver qué pasó es el Congreso del Estado de Chihuahua. Y el Senado lo que quería era realmente sacrificar a la gobernadora, curiosamente del PAN, curiosamente, o sea, porque yo nunca vi que citaran al de Sinaloa con el desastre que trae Sinaloa, que ahorita vamos a tocar un poquito más del punto para allá. No he visto que citen al de Jalisco después de lo que pasó con el rancho Izaguirre y con todo como se les puso, ahora sí que el escándalo con los acontecimientos ahí en Guadalajara y con toda la zona, al de Michoacán, que también han tenido situaciones bien fuertes. O sea, no han citado ninguno de oposición. Perdón, de los gobiernos coludidos o afines a Morena. Curiosamente nomás citan a la gobernadora de Chihuahua, que es del PAN. Felicidades, señora gobernadora, que dijo, yo no voy, no tengo por qué, yo rindo cuentas a Chihuahua. Mi respeto, señora. No podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero en eso yo le aplaudo. Y siguen tirándole, tirándole, hasta que aparece, hace unos cuantos días, una lista en la cual personas que la habían estado citando, entre esas el senador allá en el Insulsa. Senado Insulza, que era el más aferrado, nada como un perro rabioso queriendo que la gobernadora se presentara al Senado, aparecen en una lista junto con el gobernador de Sinaloa, en una lista que emite Estados Unidos diciendo necesito que me los mandes, porque resulta que tengo pruebas que están ya aquí en el procedimiento que estoy entablando, donde están coludidos con el crimen organizado. Y pues ya se les cayó el tema de la soberanía y ahorita están queriendo defender a su gente porque curiosamente a los amigos hay que cuidarlos, a los enemigos hay que tirarles. Y entonces la pregunta aquí sería primero, ¿qué es soberanía? Porque ¿por qué se hace tanto escándalo por cuatro gentes que debieron entrar con permiso y con colaboración? Porque aparte, el presidente de la CIA o el director de la CIA, no sé, no recuerdo cómo es el título para él, él dice, claro que la presidenta de la República sabía que había colaboración desde febrero en este tipo de operativos. Por supuesto que ella sabía. Entonces, bajo ese contexto, arrancamos. Es que mira, es el discurso patriotero. Patriotero me gustó. Yo soy muy patriotero. Es envolverse en la bandera y gritar, Viva si México. con la planta el ensayo enemigo, a tus suelos, un soldado en Dios. Dios, es creerse que la soberanía es um, una visión de que el orgullo y dignidad del país está sobre cualquier cosa y que el orgullo y dignidad del país debe de ser defendido por el que está en el gobierno. No, no, es un discurso patriotero. Están buscando nada más. Darnos a tole con el Mira, dedo. lo que pasa es que la política, como se maneja en la actualidad, sobre todo por la izquierda, también la derecha es lo mismo, pero la izquierda en particular, ya no están buscando resolver problemas sociales, No, ya no están buscando mejorar las condiciones de vida de la gente. La política de la actualidad lo que está buscando es darte un discurso emocional para manipular, para manosear tus emociones, a efecto de que actúes con el estómago y entonces votes a favor o en contra de un partido por resentimiento, por esperanza, pero venganza. no por inteligencia. ¿Sí? Entonces, Que desafortunadamente es como más emitimos el voto en nuestro país. sí, el discurso patriotero, de la soberanía, a México se le respeta, somos soberanos, no se nos somete. Este discurso patriotero todo lo que está buscando es de nuevo manosear las emociones del ciudadano para que diga, sí es cierto, yo soy muy mexicano, a mucha honra, sí, sí es cierto, yo a México se le respeta porque me falta respeto a mí cuando me falta respeto a México. Okay. Hay gente que lo compra porque desgraciadamente su vida es tan pobre que no tienen una visión real de lo que es la dignidad nacional. Por eso el discurso es patriotero, no es un discurso de soberanía real. Porque dentro de lo que es, o lo que podemos hablar de soberanía, la soberanía tiene una evolución y ya se ha dicho, sobre todo con el desarrollo de lo que es el derecho internacional, que el concepto tradicional de soberanía ya está Superado. superado o al menos debemos de replantearlo. La soberanía, la soberanía desde la perspectiva tradicional no se hablaba, estamos hablando de las escuelas francesas, particularmente Jean Baudin, Leon Digy también es un poco de eso, pero decían los franceses, el modelo soberano original, el modelo tradicional, que la soberanía era la no subordinación del Estado a ningún otro poder. Eso significaba la soberanía para ellos.
Y fue lo que fue generando esta idea, permeando esta visión. El término soberanía viene del latín super omnia, son las dos raíces latinas del término soberanía, que significa por encima de todo. Esta idea de por encima de todo, y por eso a veces mmm, yo prefiero, siempre que se explican conceptos, la posibilidad de acudir a las raíces etimológicas de la palabra, porque es la que nos va dando el significado real de las cosas. No significa, la soberanía no significa la subordinación a ningún otro poder, porque en un modelo soberano actual sí hay una subordinación. El modelo constitucional es un modelo que subordina. Y aquí en México ¿Sí? el modelo del Entonces, crimen organizado está subordinando no, al es que país. ahorita platicamos de eso. Vamos primero en la parte de cómo funciona, ¿no? O qué debería de ser. El modelo soberano, decían los franceses, es la no subordinación del poder del Estado a ningún otro poder. Suena bien. ¿Por qué? Porque esta visión del Estado, cuando Jean Baudin desarrolla sus conceptos, o Juan Bodino, los que lo latinizaron, bueno, lo españolizaron porque estaba en francés, ya estaba latinizado. Cuando Jean Baudin hace sus estudios, él resume la soberanía como este conflicto de varios entes que ejercían el poder, que ejercían cierta rama del poder público. Los pequeños reinos que estaban surgiendo, las monarquías iniciales, en contra de los señores feudales, que seguían conservando cierto poder económico y material dentro de su territorio, y luego los vestigios de los imperios romanos y del Sacro Imperio Romano, que seguían todavía sometiéndose o sujetándose a la visión del emperador, y el papado, o sea, la Iglesia Católica, que ejercía una enorme influencia y poderío. A fin de cuentas ungía a los reyes, ¿no? Sí. O sea, el rey era ungido, si no por el papa, por el obispo o cardenal de la zona. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando las monarquías en su desarrollo logran ir desposeyendo a los otros entes de su poder para concentrarlo todo, incluido el poder religioso, recordemos Enrique VIII cuando se separa la católica y crea la anglicana y dice, aquí el representante de la iglesia soy yo, él concentró todos los poderes en el rey. Y sucede con cada uno de los reinados. Entonces por eso se decía la no subordinación del Estado a ningún otro poder, porque el Estado, representado por el rey, había logrado concentrar todos los poderes, el económico del feudo, había logrado el político del imperio y la temporal de la iglesia. ¿Sí? Todo se concentraba en el rey, por eso el rey era la suma del poder del Estado y no se podía someter al Estado a ningún otro poder. Por eso también sería como sinónimo rey y soberano. Por eso le decimos es el soberano, porque estaba por encima de todo siguiendo esta tecnología tradicional. Esa es la visión de Jean Baudin. El problema de esta visión de la que se llama la escuela tradicional o clásica acerca del concepto de soberanía es que termina en la Casa de los Capeto en Francia con esta frase que se atribuye a Luis XIV, no hay ninguna prueba de que lo dijo, ahora que estamos hablando de pruebas contundentes, el Estado soy yo, en el que el Estado se convertía en el principio y fin de todas las cosas y tenía decisión sobre vida y muerte sobre todas las personas. Entonces, el problema no es que el Estado tuviera este poder, siempre ha sido muy discutible el límite de alcance del poder del Estado, es que el Estado era el rey. Entonces el rey acaba que ya no era rey, era tirano. Sí, se convertía en la máxima porque el rey busca el bien de su pueblo, el tirano busca su yo. Siguiendo, siguiendo la clasificación que hacía Aristóteles, ¿no? De las formas puras e impuras. El rey era el gobernante bueno unipersonal, el tirano es el gobernante ilegítimo porque no busca el bienestar de la población. ¿Qué sucede? Provoca la Revolución Francesa, la caída de la monarquía francesa con la muerte de Luis XVI, su esposa María Antonieta y una serie de nobles, que bueno, todavía eso nos lleva a otras figuras porque después llega la época del terror con Maximilien Robespierre, que desemboca en el imperio francés con Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, la historia de Francia es una historia muy peculiar. Pero, ¿por qué esto colación? Porque hay una redefinición de soberanía a la caída de la Casa de los Capeto en Francia, que particularmente llega a Estados Unidos. Estados Unidos sigue una tradición en la cual odiaban el modelo monárquico y los padres fundadores de Estados Unidos, personas
muy preparadas, eran realmente ilustrados. Ellos sí tenían una visión de país. La independencia de Estados Unidos fue un movimiento planeado. Ellos sí planearon su independencia. Diseñado con Y objetivo. lo planearon no nada más para independizarse, sino lo planearon para ver qué iba a pasar después. Sí. ¿Sí? O sea, no fue un chiripazo y luego a ver qué pasa. Como fue nuestro país. Nuestro país es un chiripazo. O sea, Un accidente aquí nadie histórico. buscaba la independencia, la llegada de Morelos. Y luego cuando se consuma, porque Morelos se muere luego también. O sea, la guerra de independencia dura 11 años. No es cierto. La guerra de independencia es un periodo que empieza efectivamente en el 10, termina en el 21 con la entrada del ejército trigarante a nuestro México encabezado por Iturbide. Pero del 10 al 11 nada más hubo como 4 años de guerra. Entonces, y son tres movimientos distintos. Y son tres movimientos distintos en ciertos puntos del país. Entonces, no. Pero, y luego cuando se reúnen para ver qué va a pasar después, hacer un batidero, se convoca un congreso, se disuelve el congreso, cuando llega la conspiración de la profesa, se derrocan a Iturbide como emperador, llega Santana, vuelve a convocar un congreso, lo vuelven a convocar, ese congreso convoca otro congreso, o sea, hicieron un batidero para llegar al México independiente, diferencia en Estados Unidos. Ellos sí sabían qué estaban haciendo. Bueno, tenía una visión, no estoy solo que supieran, pero tenía una visión de qué estaban haciendo. Pero ellos conocían el modelo monárquico y estaban en contra del modelo monárquico, pero se independizaron. ¿Y qué sucede? Ellos determinan un cambio enorme en la visión y dijeron que la soberanía, esta no sumisión a un poder externo, no se encontraba en el rey. Es más, no se encontraba siquiera en el Estado. El Estado no es soberano. Decían, el soberano es el pueblo. El pueblo. Es la suma de toda la población. Entonces, hace un giro tremendo en la perspectiva, porque el poder entonces ya no recae en el gobierno, el poder recae en la población. Y la población lo que hace es, te delega ese poder para que lo ejerzas en mi función, en mi beneficio. Si ustedes leen la Declaración de Independencia, la Constitución norteamericana, sus 29 enmiendas, primeras 11 que son su Bill of Rights, y leen quizá el texto más importante que explica la Constitución norteamericana, los llamados papeles del federalista, no hacen mención de la democracia. El federalista sí, pero para combatirla, para criticar la democracia. El federalista y todo el modelo hablan de que Estados Unidos era una república. Que ya hemos hablado aquí, diferencia entre república, y democracia, ya hemos y hablado, la república, chécate los videos ahí en las la redes república sociales. bajo la visión de Cicerón de que era el gobierno para el interés general, el republicano, ¿no? Entonces, cambian esta visión completamente, dicen, no, el soberano no es el rey, el gobierno, pues el Estado, es el pueblo. Pero el pueblo no puede ejercer la soberanía por sí mismo, porque el pueblo somos todos, es una masa amorfa, y entonces... Donde hay de todo. Hay de todo. Entonces, el pueblo, ¿cómo ejerce la soberanía? Los gringos establecen que la soberanía se ejerce a través de las tres ramas del gobierno. Ellos no llaman poder, lo llaman ramas, que es ejecutivo, legislativo y judicial. Y la soberanía está depositada en las tres ramas gubernamentales. En Estados Unidos funcionó porque los Estados Unidos lo hicieron funcionar. Porque es la cultura también. Por Eso es lo que tenemos que entender. No podemos copiar modelos de otros lugares ni querer añorar ser lo que son otros países. Porque somos diferentes. Somos muy diferentes. Claro. Entonces, funcionó porque lo hicieron funcionar. ¿Qué pasa en el Estado mexicano? Como, bueno, primero, nuestra Constitución del 24, la primera Constitución, 1824. Sí, no falta de que me diga. Y la del 12 y la del 14, la del 12 es de Cádiz, no era mexicana, nunca se aplicó en nuestro país. Y la del 14 de Apatzingá tampoco nunca se aplicó en nuestro país. Simplemente fueron chispazos, la de Cádiz española, entonces, no, ni siquiera mexicana, todavía estábamos hablando de las colonias, porque en ese momento todavía no estábamos independizados. ¿Quién sabe si nos dimos a independizado? Y la del 14, seguíamos estando independizados y realmente nunca entró en vigor. La primera Constitución mexicana que entra en vigente es la de 1824, que traduce la norteamericana. Incluye algunas cuestiones, pero traduce esencialmente la norteamericana. Y sigue con la misma idea. El problema es que la mexicana contempla que el poder también, la soberanía
así lo decía la 24, se ejercería por los poderes de la Unión. El problema es que al dar la soberanía a los poderes, no había mucha diferencia entonces del modelo francés, Donde el Estado era el que el que tenía portaba el la poder a soberanía. través del rey. Ahora en lugar del rey son tres poderes, porque no teníamos la tradición política de los gringos, que ellos sí entendieron, así lo dice su declaración de independencia, que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo nunca se aparezca a la faz de la tierra. Entonces, y luego lo retoma Abraham Lincoln en su discurso de Gettysburg. Pero nosotros no teníamos esa tradición, entonces no lo entendíamos y por tanto llega el gobernante y dice, pues aquí dice que el que tiene el poder soy yo, pues el que manda soy yo. Y que provoca que en 1836, 2 años después de la primera constitución, llega al poder Antonio López de Santana, deja sin vigencia la Constitución 24, se emite una constitución, las llamadas 7 leyes constitucionales de 1836, en la cual se crean ya no 3 poderes, 4, era el Supremo Poder Ejecutivo, Supremo Poder Legislativo, Supremo Poder Judicial y el Supremo Poder Conservador, un órgano encargado de revisar los actos de los otros 3, primer órgano autónomo y primer órgano de control constitucional de nuestro país. Pero llega a grado tal que Santana se hace llamar Su Alteza Serenísima, porque inclusive la del 36 establecía estos nombres de cómo, o estos títulos con los que había que referirse a las autoridades. Su Excelencia, Excelentísima, Alteza, y Santana era Alteza Serenísima. De nuevo, era que replicar un modelo monárquico, nada más que era distribuido en 3 órganos. Si te pones a verlo, en el corazón de México, las tribus que existían Siempre han antes de querido un ser rey. México, y antes de ser Siempre México, han era lo querido que, un por eso rey. el Tlatoani, o sea, Siempre. porque Mira, siempre fue la figura y en esa diferentes fue, dimensiones de reyes. y esa fue la profecía que nos da Simón Bolívar Sí, Simón Bolívar, el libertador de de América. América. Simón Bolívar le dice a José Antonio Sucre, serán reyes, pero los llamaremos presidentes. Y O sea, hemos vivido con fue, ese estigma, con ese sello, con esa etiqueta desde entonces. fue lapidario Bolívar, ¿no? ¿Qué sucede? Que eso se replica, la del 36 dura 7 años, llega la del 43, la del 43 dura 4 años porque se deja sin vigor con la razón de Ayutla, se establece la del 47 que es revivir la vigencia del 24 con unas reformas, y la del 47 dura 10 años porque llega la del 57, ya duran re poquito. Pero en el 57 nos dimos cuenta como país, en aquellos ayeres, de que no podíamos seguir replicando esta idea de que el poder, la soberanía, estaba representada en los poderes porque el término permitía entonces pensar que el soberano era el gobernante. Y se establece por parte del mexicano no sé si fue planeado o no, la 57 tenía gente muy preparada también, pero no estoy seguro de qué chiripazo fue, porque del diario de debates, la obra la compila Francisco Zarco, un personaje de la derecha. No es cierto, perdón. Zarco y Lucas Alamán. Lucas Alamán a la derecha, Zarco era a la izquierda. Lucas Alamán y Francisco Zarco son los que hacen esta recopilación de las actas de los debates de la del 57. Y señalan, no señalan nada respecto a estos artículos. Pero esos artículos pasan también al 17. Artículo 39, artículo 40. Artículo 39 constitucional dice, la soberanía originaria, perdón, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho a cambiar su forma de gobierno. Eso es el 39. Y luego el 40 dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, le agregaron laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, unidos conforme a los principios de esta ley fundamental. Que tampoco hemos entendido lo de estados libres y soberanos, porque aquí sigue siendo una república centralista,
Sí, papel, sí, en la práctica, de legalidad, somos una sí, república formalmente federal, en la federal, práctica, pero en la práctica precisamente seguimos por la idea creyendo que de la que tenemos que tener un presidente rey es la autoridad más supremo. importante, cuando realmente los Y de ahí gobernadores viene la están en la justificación, misma así es, jerarquía no hay que la subordinación. presidente. De ahí viene la idea de que el Senado te mande llamar. Pues, ¿y quién te cree el Senado? No, entonces, Se bueno, sintieron bien estadounidenses, nos critican mucho a los gringos, pero se sintieron bien estadounidenses queriendo que el Senado mande a los, traer autoridades para que le es que rindan aquí se les cuentas. olvidó una cosa, porque no entiendes el americano. El Senado americano tampoco puede mandar llamar a los gobernadores. Pues no. Puede mandar llamar a todo. Pero se sintieron, sí, no, es lo que Sí, pasa en no, los gringos, no. que mandan llamar que a la encargada de seguridad nacional, que a la encargada, y Sí, eso se sintieron, manden traer a la gobernadora. No, juegues, no tiene por qué. ignorante. Bueno, estos artículos a nosotros nos dan la pauta del modelo soberano y nos dicen que la soberanía reside en el pueblo, Ujú. originaria y esencialmente. Estos dos términos son importantísimos. El término originario significa que lo tenemos desde que nacemos, pero dice originariamente quiere decir que ya no lo tengo. Mm. Cuando surgimos como pueblo lo teníamos, ese origen era Pero mío, ya lo sé. pero no lo tengo. Y luego dice, y esencial quiere decir que la esencia de la soberanía siempre es mía, es para mí, Pero la esencia. la esencia, pero no el ejercicio. La esencia es para mí, el ejercicio no, porque dice el artículo, la tenías en su origen, originariamente, pero ya no. ¿Sí? Órale. Entonces, la esencia es que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de este. Ujú. Esa es la esencia de la soberanía. El poder público viene de mí y es para mí. Esa es su esencia. Y si decimos, es que dice originariamente, es decir, en un principio, pero ya no, entonces, ¿dónde quedó? ¿Por qué ya no? Porque dice el artículo 40, es voluntad del pueblo mexicano constituirse. Constituirse quiere decir conformarse. Entonces, el pueblo mexicano ejerció su voluntad para crear un ente llamado Estado mexicano. Pero lo que es constituirse tiene como acción y efecto crear una constitución. Entonces, el pueblo mexicano ejerció su voluntad soberana, la tenía en origen, ¿para qué? Para crear el Estado mexicano y depositar al Estado mexicano en la constitución. Entonces, perdí mi soberanía porque ya la usé, me constituí. Y al constituirme, creé la constitución. Entonces, deposité la soberanía en la constitución como el documento que conforma o que aglutina toda la voluntad del pueblo mexicano, su voluntad suprema, y que organiza la estructura del Estado que va a actuar en mi esencia soberana, es decir, en mi beneficio y derivado de mi distribución de funciones. Entonces, la soberanía ya no está en el gobierno, no está en el pueblo, la soberanía está en el marco constitucional, En la ¿sí? ley. En la ley. Porque la ley se convierte en la suma de la voluntad de todo el pueblo. Por eso era una aberración cuando salía el presidente López Obrador a decir, no me vengan con que la ley es la ley, porque como todo dictador, lo que quería era el posicionarse por encima Así de es, la voluntad trasladar el poder a él que ya el pueblo había depositado en un órgano en el orden jurídico. Claro. Entonces, por eso es bien delicado que nosotros como ciudadanos aplaudamos el que las autoridades, cualquier autoridad, sea la del puesto más alto, sea la del puesto más bajo, salga a querer violentar la ley, porque nos violenta a nosotros directamente, violenta tus derechos, violenta tus objetivos, violenta los propósitos para los cuales estamos trabajando como nación. Claro. Entonces, es bien importante que como ciudadanos empezamos a entender, y eso es una falta de cultura de legalidad en México muy grave. ¿Por qué? Porque como ciudadanos ni siquiera respetas la cochera del vecino, ni siquiera respetas el dar la vuelta en el carril que debes de dar la vuelta, no respetas los espacios para personas con discapacidad, los espacios azules. Eso es violentar la ley y es permitirle a estas autoridades que abusen de nosotros porque el gobernante sale del pueblo y entonces sale con esa cultura de la ley es la, a mí no me vengan con que la ley es la ley, no me importa. Es el país y no le Y pasa entonces nada. va creciendo de nivel, va creciendo de nivel y se para a decir en una mañanera a nivel nacional, no me vengan con que la ley es la ley. Y nos pasan por el arco del triunfo todo, al grado que ya ahorita el SAT tiene una aprobación de parte de las autoridades para poder violentar tus derechos sin pruebas, sin procedimientos, sin nada,
para que te pueda congelar tus cuentas bancarias. Por mera Tú vives sospecha. aunque tengas 10 pesos en la Por cuenta. mera sospecha. Por mera sospecha. Entonces, la soberanía significa, sino todo este recuento. Primero tiene su origen en el pueblo y el pueblo la deposita en el marco jurídico. ¿Qué significa entonces la soberanía? Que yo como población me voy a someter únicamente al marco jurídico A la ley. y que la autoridad deberá de actuar únicamente conforme al marco jurídico. ¿Sí? ¿Te hacía la autoridad? No, nunca. Nunca. Decía, para mí el jurista más grande del siglo XX, Hans Kelsen, políticamente libre es el ciudadano que se somete al marco jurídico en cuya creación participa. Toma. O sea, realmente seré libre cuando yo me puedo someter a un marco jurídico en el que yo participé para que lo elaborara. ¿Cómo? A través de un modelo representativo, porque yo no puedo estar en todas las asambleas creando la ley. Las democracias directas de antigua Grecia y Roma funcionaban en que el ciudadano podía ir a votar sobre las leyes que se iban a aplicar porque eran muy poquitos ciudadanos, o sea, no eran todos los hombres, nada más los hombres para votar, no es cierto, eran unos cuantos que tenían dinero y que tenían capacidad para ir a la guerra, nada más. Entonces, tenemos esta idea de que la soberanía es someterme solamente en mi marco jurídico porque yo lo creo. Eso te hace soberano. Eso es someterme al marco jurídico. Después de la Revolución Francesa, surge la idea de la limitación del poder. Y decía ese, tú no puedes someter al poder. Porque, volvemos, lo había dicho Enrique VIII, que él no tenía por qué someterse a nadie, porque él era el rey. ¿Sí? ¿Qué me suena? ¿Qué me suena? Y los franceses, después de la Revolución, dijeron, tan soberano eres que decides limitarte. Y esta tiene... Ahí radica tu poder, en poder limitarte Fíjate, a ti mismo. y esto es bien interesante. ¿Cómo explicas, o por qué, o mejor, déjate lo cambio, una de las legitimaciones de la creencia religiosa, particularmente la tradición cristiana, se deriva de, la pregunta es que, ¿por qué Dios se hace hombre si lo tiene todo? ¿Sí? Dios no lo tenía todo. Cuando tienes todo te falta una cosa, límites. Y al momento en el que Dios hace hombre, se despoja de su atributo divino, en ese momento lo tuvo todo. Tuvo la facultad de tan soberano es y tan que se fácil que autolimitó. las tentaciones para él eran esas. O sea, ¿Sí? si eres el hijo del Usa tu hombre, poder. usa tu poder. No ¿Por lo qué? uso porque no nada Porque más de esto vivo. Dios, Yo voy por algo más allá. efectivamente, Dios lo tiene todo. Ajá. ¿Cómo tiene la experiencia completa? No lo puede tener todo si no tiene límites. Al momento en el que se despoja de atributos divinos y decide autolimitarse. Y entonces ahí es donde viene la ganancia de todo. ¿Sí? Entonces, pues sí, porque al final de cuentas ya después del sacrificio a Jesús le dicen todo es tuyo, porque ahora sí ya lo tienes todo, tuviste todo el poder, tuviste todo, y también tuviste también la limitante. La tierra debajo Entonces, de la tierra, todo. Tan soberano eres que te autolimitas, ¿sí? Tan poderoso eres que te puedes limitar. Como personas, fíjate qué concepto tan interesante, porque dice, la palabra dice, conquista más quien se domina a sí mismo que el que toma una ciudad. Entonces, anótalo para ti mismo, o sea, si realmente tan soberano soy, ¿sí? Aprendo a someterme a un orden familiar, a un orden en el trabajo, a un orden eclesiástico, o sea, estoy en la sociedad, respeto las leyes de la sociedad, o sea, soy tan soberana que puedo someterme por el bien común, por el bien de todos y por el propio. El etos filosófico de la cultura occidental, que es la tradición judío-cristiana, es sacrificio por el bien mayor. Exactamente. Los sacrificios son buenos, gente. Estamos en una cultura en la cual creemos que no, pero entonces, que por cierto, en Morena no se saben sacrificar. No, ahí los sacrifican. Ahí los sacrifican. Si me voy yo, se van todos conmigo. Bueno, saludos al gobernador de Sinaloa. Ahí tienes este contexto, ¿no? La soberanía es que me someteré al marco jurídico en el cual yo participé para su creación, porque contiene también la manifestación de mi voluntad. Bueno,
Y entonces llegan esos políticos a decirnos, es que están violentando la soberanía. Sí. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Porque entró un comando, una unidad de la CIA a apoyar 4 en actividades, agentes. aunque fueran más. Suponiendo, aún suponiendo que fueran más. 4 agentes extranjeros. Mira, Corazón, yo creo que andan más elementos de Estados Unidos turisteando en México que sí, los que entraron al operativo. no, por supuesto. O O sea, sea, hay mucho ay, más. Ahora, no se oyen las autoridades diciendo este, eso. vamos a entrar podemos platicar aquí de una cuestión que es la contradicción. Si la soberanía es el, no es el sometimiento de marco jurídico y que la población no debe someterse a otra cosa que no sea su marco jurídico y que la autoridad solamente puede actuar conforme al marco jurídico. Si el problema con la soberanía, con el evento de los agentes de la CIA aquí en Chihuahua con la gobernadora Campos, fue que la gobernadora Campos invitó y permitió que 4 agentes extranjeros sin permiso del gobierno federal intervinieran, ok, contexto, si efectivamente para colaboración en materia de seguridad se requiere para que puedan ingresar Fuerzas Armadas de otro país, se requiere aprobación del Senado. Eso es cierto. Eso es cierto, eso no voy a discutir. Suponiendo que no supieran. Dile que en peligro hasta Mira, ahí está la firma ya también hecha. Ni me sorprendería. seguro que sí estaban, que yo No, sabía. sí sabían. Suponiendo que no supieran. Vamos a entrarnos en la lógica morenista. Creerles a ¿Sí? los de Morena. Ay, no puedo. Vamos a perder unos 50 puntos de IQ y meternos en la lógica morenista. 50 puntos, digo. ¿Sí? No, es que, bueno, Bájale un poquito. no, bueno, no. Lo que pasa es que, La gente mira, que sigue Morena, perdóname si tú lo sigues, necesito que empieces a echar a volar tu cerebro. Si realmente sigues a Morena, tienes un IQ que apenas te permite sobrevivir a lo que sería un simio. mira, Necesitas echar a volar tu cerebro, por favor. el IQ En el nombre promedio, de Jesús, despierta tu el IQ cerebro. promedio es 100. ¿Sí? Es el IQ promedio. 80 de IQ son llamados limítrofes. Por eso son limítrofes. ¿Sí? Yo, la última prueba que me hice hace como 20 años, salí con un IQ de 151. No es un 51 porque tenía calidad de genio, no soy un genio. Pero debo de andar en unos 120, sí debo de andar. 120, 130, sí le pego. Por eso, perdamos 50 puntos de IQ y entremos en la lógica morenista. Sí, la gobernadora fue el chango de Sonora. Sara. Lo siento, pero por ese Supongamos, pellito. supongamos que efectivamente la gobernadora no les avisó. Se metieron. Sí, la gobernadora violentó la ley, de acuerdo. Estamos de acuerdo. Triste que 4 agentes nos dominen. sí, que una gobernadora de Chihuahua de un estado que representa menos del 5% del padrón electoral te pueda meter en problemas de tal manera, ¿no? O sea, Y qué triste que tus Fuerzas Armadas, fuerza política que sí, tenemos a nivel nacional y creen que porque tenemos 4 agentes con nosotros, sí, y luego, está violentando la soberanía. Es que es un insulto. pero fíjate, Me dices que se metió un insecto a mi casa y yo por eso me y están luego, sacando fuera. y luego resulta que llega y te dicen es que la soberanía nacional no es el evento, no es el número, es lo que significa. Ok, entremos en esa lógica. Sí, lo que significa es que la gobernadora incumplió la norma, ¿de acuerdo? Hay que sancionarla, de acuerdo. Juicio político, quizá, no lo sé. Me parece muy gorda Antonia para que sea por traición a la patria. Curiosamente, traicionar a la patria es que entren 4 agentes a ayudarme Pero a desmantelar fíjate, un es que grupo o un laboratorio que está contaminándome a mis jóvenes, eso es que me bien está importante. posicionando como los primeros lugares de Eso es drogadicción, bien de importante. adicciones, de suicidios, de desapariciones. Y no es violentar. Es que ahí es donde está el detalle. Por eso entramos en la lógica contradictoria del morenista. ¿Cómo es posible que te rasgues las vestiduras porque 4 tipos de la CIA te ayudan a desmantelar un narcolaboratorio? Imagínate lo que ¿Sí? producía eso. No, era un laboratorio hecho con toda la mano. O sea, era un laboratorio que ya quisieran muchas farmacéuticas en nuestro país.
Sin embargo, tu concepto de soberanía, nadie sometido más que el marco jurídico, no lo hablas cuando tenemos 2/3 partes del territorio nacional dominado completamente por el crimen organizado. Lo vivimos con la captura del Mencho. 26 estados de la República cayeron en un caos con la captura de un capo. Sinaloa, desde el ¿Sí? 2024 no se le ve la luz al Estado. Curiosamente, la llegada del actual gobernador. Curiosamente, pero Entonces, y esa no es invadir la soberanía. ¿Tú crees que el crimen entonces organizado está limpio? Son no, puros mexicanos. no. Deben de haber de todos los Mira, y aunque países fueran puros involucrados. mexicanos, hay un poder que te está sometiendo por Exactamente, encima del marco legal. exacto. La autoridad no está actuando conforme al marco Fíjate, legal para esa la población. fuerza ese poder que el presidente López Obrador hizo que liberaran al hijo del Chapo cuando lo Se detuvieron. paró, se bajó y fue a saludar a la mamá de Joaquín Guzmán Loera y la señora no se bajó de su Eso es camioneta. traición a la Ahí patria, eso es traición a está las mamás de los video. desaparecidos, eso El es traición señor, a las personas que sufren de extorsiones todos los ¿sí? días, eso es traición a la libertad de tránsito de los miles de Y el- transportistas que todos los días salen a las carreteras de nuestro país a jugarse la vida porque les entonces, van a atorar. O sea, no, eso es traición a la patria. no hablemos de eh, discurso patriotero de la soberanía, cuando nuestra idea de soberanía es que el gobierno extranjero no venga y haga algo. Mm. Pero curiosamente, fíjate, que no haga algo y fíjate qué interesante, ¿no? Lo que desmantelaron parece que está ligado a un grupo de los que están ligados a la mafia en el poder. De hecho, lo que pasa es que el grupo que desmantelaron pertenecía al grupo de los Chapitos. Y al gobernador Rocha Moya lo están acusando de estar vinculado con el grupo de los Chapitos. Y el senador por Sonora, por Sinaloa, perdón, este señor Insunza, también está vinculado con el grupo de los Que Chapitos. curiosamente está desaparecido. Y el tipo es el que más, no, se ha estado ¿Ah, yendo ya apareció? no, ha estado yendo a checar listas al Senado. Ah, Aparece como presente. curiosamente, pero nadie lo ha Pero aquí visto. no sabe que está presente. Entonces encontramos aquí muchas cosas extrañas, ¿no? Yo no, yo no sé si están vinculados o no están vinculados, no me sorprendería, no sé. Eso no me corresponde ni a mí ni a ti decir si están vinculados o no están vinculados. Ahí están los hechos, ¿sí? Entonces, no se violenta la soberanía porque entraron 4 pelados a ayudar al Estado mexicano a desmantelar un laboratorio. ¿Debió haber dado aviso? Suponiendo que no lo hiciera, sí se hubiera dado aviso. ¿Debió haber esperado autorización? Suponiendo que no lo hiciera, sí se hubiera dado autorización. Que se nos olvida que el Y ejército luego, estaba ahí metido en el operativo. 40 Entonces estamos documentos. hablando de un ejército que no está disciplinado, un ejército que no obedece, un ejército que actúa por impulso en lugar de esperar una orden de un Sí, superior. Y entonces no es un ejército. Entonces entonces ya tenemos que estar preocupados de qué está pasando en nuestro ejército también. no entremos en ese discurso barrotero. No violentó No. la gobernadora no violentó la soberanía. Ella está actuando en los intereses de la población. Sí, sí lo está haciendo. ¿Lo hizo mal? Quizá, Y el problema fue que se quizá. murieran. Sí, Si no se, si no se nadie muere, se hubiera dado cuenta de sí, esto. está. Y la noticia se hubiera radicado sobre lo que de verdad nos debe de importar. La Que destrucción del teníamos un laboratorio. laboratorio de 800 metros Lo cual cuadrados es en donde se raro, están generando toneladas de lo cual droga es raro. en nuestro estado. Fíjate qué peculiar, porque dijo el presidente López A que no que aquí existían esos no hay esos laboratorios. laboratorios. Entonces se creó durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum. ¿Sí? O sea, o una de dos, o López nos mintió O o Sheinbaum se cuando creó durante el estaba. gobierno de Sheinbaum. Sí. ¿Sí? Es Que que es culpa. curiosamente Y luego Sheinbaum le ya van se a... le vio ahí en Palenque en junta. ¿Por qué está yendo a junta a Palenque? La Pues señora, es ¿quién le que... está obedeciendo? Ya sabemos que es un títere, pero No, es que señora, disimule, tráigaselo de perdida acá a Palacio para fue a platicar. supervisar unas obras ahí Sí, del Tren Maya. casualmente. Entonces, y le dicen, es culpa de Maru Campos que estuviera el laboratorio. El crimen organizado es una labor del Federal, gobierno federal, no del gobierno federal. estatal. Entonces, De hecho, ni siquiera debería de haber andado el gobierno estatal en este operativo, a mi punto de ¿pero vista. por qué estuvo ahí? ¿Por qué no hacen, porque no Porque federal no ha hecho nada? exactamente, y mira, me ha gustado mucho, me han escrito muchas personas en las redes sociales, después de que algo todavía no salía lo del gobernador de Sinaloa y todo este rollo. Yo, la verdad, sí dije, señora gobernadora, usted nos rinde cuentas a nosotros, no al Senado, no vaya a hacernos esto, permítanos vivir con el orgullo de que en Chihuahua se está defendiendo el Estado, pero es interesante que
se me fue la palabra de lo que te iba a decir. Es interesante que con todo esto que sucede, la gente no centra su energía, su visión a ver que realmente se está combatiendo y que tiene que entrar una autoridad estatal, ahí está la autoridad estatal, para combatir algo que le compete a la Ujú, federación y que si no hubiera entrado la autoridad estatal, seguiría creciendo y ujú. creciendo aquí en Chihuahua, como ha crecido en Sinaloa, como ha crecido En todo el en país, hombre, Tamaulipas, en como ha todo el crecido país, en todo el todos los país, rincones de México, porque es competencia federal. Lo que claro. pasa con el crimen organizado no se debe a un Estado, se debe a la federación. Y como esa parte no lo estamos Abrazos, no criticando, balazos, ¿no? exactamente, Dijo el otro. porque esa parte no es la que estamos realmente criticando. El que la Porque federación el está gobierno federal nos da ayudando, 3,000 pesos apoyando. cada bimestre. ¿Y qué Por es eso, crimen organizado? claro. Lo dijo Bukele y tiene toda la razón. Nada más un gobierno que fomente, que es cómplice, no combate el crimen Claro. organizado. Y ahí tenemos a la presidenta haciéndose loquita y lo que se ha combatido ha tenido que ser porque Estados Unidos lo presione. Y no es que queramos que Estados Unidos se meta, pero hijo, Dios bendiga al presidente Trump que Ahora, está ayudando a hacer un contrapeso a todo que esto. eso puede ser un injerencismo. Quizá, quizá. Lo que pasa es, y lo comentábamos con la captura de Maduro, tú no puedes llenarte la boca de soberanía y de derecho internacional para hablar de derechos humanos y para hablar de no intervención. Son contradictorios los dos principios, lo hemos comentado previamente, ¿no? Esta idea de que yo no puedo hablar de no intervención para todo y permitir entonces violación de derechos humanos. No, Quiero proteger derechos humanos, va a tener que haber intervención. Y exactamente. claro que hay derechos humanos. Porque el que ¿A va a qué? violentar los derechos es el Estado en un abuso de autoridad, O por precisamente, su omisión, cuando o por permite su omisión. que un esquema paralelo que tiene el uso de la fuerza, que tiene uso de fuerza, pueda someter a la población. Exactamente. Entonces, no es injerencismo. No se violó la soberanía con lo que hizo Maru Campos. ¿Se violó la ley? Quizá, quizá. Ahora sí, como dijo la Presidente, se llenó la boca la Presidente ayer de la palabra pruebas. Que Eh, curiosamente para su gente pide pruebas, pero para los entonces, demás no pide pruebas. si Maru Campos viola algo, hagan el proceso y como dijo ella, con pruebas Con pruebas contundentes. contundentes. Entonces sí, porque todos son inocentes, entonces se demuestra lo contrario. Claudia Sheinbaum Dixit. ¿Sí? No lo dijo ella, no lo dije yo, está el video. O sea, qué vergüenza que una mujer con esa autoridad y con esa investidura salga a decir que hay que probar antes de hablar, cuando ella misma salió a sacrificar a la Mira, gobernadora de Chihuahua, mira, hablar en contra fíjate sin que dar argumentos ni nada. es el esquema de nuevo patriotero ¿Quién y decía? Mis amigos. Juárez, Benito Juárez, este personaje que en nuestra historia lo pone como el prócer de la patria. Juárez decía a mis amigos gracia, no, a mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos ley. Entonces, ¿qué, fíjate qué absurdo. Por años se han llenado la boca de justicia con el caso García Luna. Y sí, ¿Sí? que ya se les ahora ya Fíjate, ni caso se les hacen con eso. fíjate, Huh. eso García Luna. La Fiscalía de Estados Unidos Federal presenta una acusación en contra de Genaro García Luna en un juzgado de distrito de Nueva York. En ese juzgado de Nueva York se cita un gran jurado, es un órgano compuesto por 18 ciudadanos con la intención de revisar si la investigación tiene mérito para continuarlo y llevar a juicio. ¿Sí? Sería como, no está, como se da para llegar similar aquí con la vinculación a proceso. ¿Sí? Que se requiere un estado probatorio mínimo para acreditar los hechos y la probable responsabilidad de la persona. Se lleva por la fiscalía ante el gran jurado dice, emítase el indictment, es decir, vincúlese a proceso, llévese a juicio. Con lo que tienes, llévalo a juicio. Lo llevan a juicio y como García no estaba en Estados Unidos, piden la extradición y con ese indictment se manda a las historias mexicanas. Las mexicanas con el puro determinación de este jurado dice, deténgalo de forma preventiva. Estados Unidos tiene 60 días para mandarme tu carpeta de investigación, mándamela y si cumple con los derechos Te mexicanos, lo mando. te lo mando. Se cumple, se remite. Se juzga, se condena
la justicia norteamericana, qué barbaridad, si es cierto, Calderón sabía, bla, bla, bla. No, pero cuando le Tres conviene, ya doritos no. después, No, ya no. 3 doritos después, contra 9 personajes de Morena, entre ellos un gobernador y un senador, Yo no sé nada. se le dice, se hace una investigación, se presenta la acusación ante el juzgado de distrito de Estados Unidos, Ciudad de Nueva York, mismo juzgado manda a llamar al gran jurado, 18 personas dicen hay elementos para proceder a juicio, dictan el indictment, se manda el indictment al Estado mexicano diciéndole tengo elementos, está acreditado los hechos y la prueba de responsabilidad, deténlo provisionalmente y en 60 días te mando el expediente para que tengas las pruebas. Recibe el Estado mexicano, esto no tiene pruebas, no es posible, no, es que, ¿cómo hablan por hablar? Hipocresía El de procedimiento es de el Morena. mismo, ¿Es la hipocresía de la 4T? el ¿Es la hipocresía de la procedimiento es el 4T? mismo. O sea, porque aparte, así funciona. Hay un tratado internacional de extradición que el Estado mexicano está decidiendo no cumplir, Exactamente. pensando, porque son muy ignorantes, que Trump va a decir, Ah, sí. ay, pues sí, ¿verdad? O sea, ¿qué no entienden? ¿Por qué no entienden por qué los dejaron fuera de esta reunión de paz de las Américas? Porque saben que están coludidos. El señor ya tiene claro. Cuando los gringos están haciendo esto es porque tienen todas las pruebas. ¿Y sabes por qué tienen todas las pruebas? Porque allá está El Joaquín Chapito. Guzmán Loera, Ovidio Guzmán, el Mayo Zambada, porque yo no sabía, no recuerdo, no sabía, la verdad no le nota. Después de la caída del Mayo, 16 personas pertenecientes a la familia de los Guzmán se entregaron voluntariamente a Estados Unidos. Imagínate. Y yo me di cuenta, no sé por qué no lo leí, la presidenta se enojó porque fueron a entregarse a Estados Unidos. Pues porque adivina quiénes van en la lista. Adivina qué van a ir a decir esa gente. O sea, claro que estos tipos ya tienen toda la información. Claro, van a decir, no, pero tú no puedes confiar en la información que te da un criminal. Adivinen con qué condenaron a García Luna. O sea, ¿por qué unos sí y otros no? Porque mira, además, otra Sí, cosa que deben de considerar, estos criminales, las únicas cartas que tienen ahorita es la información que pueden dar, porque ya saben lo que les espera. claro. Ya saben que cuando vean las barras, Son cadenas perpetuas en situaciones de alta seguridad. mejor a lo mejor Pues, me dan cadena perpetua, pero en una ojo, de menos seguridad. lo que hacen Estados Unidos en el caso de Rocha Moya y el senador Insunza y los otros 7 personajes involucrados, no es injerencismo, ¿eh? No, Porque están cumpliendo con el tratado. Injerencismo es lo que pasó en Venezuela. Eso sí, ¿no? Eso lo discutimos y dijimos, no lo podemos discutir. Sí, sí, viene una violación ahí hay internacional. también un Sí. programa de eso. O sea, eso sí, no lo puedo discutir. Eso es injerencismo. El decirle, oye, tengo una investigación en contra de esas personas, deténlos y luego me los extraditas, vamos a cumplir con todo el procedimiento, y lo hicieron sin procedimiento, no es injerencismo, no es violación de soberanía, no es violación al principio de la presunción de inocencia. No. Se está trabajando conforme al marco legal del cual el Estado mexicano es parte, porque firmó un tratado internacional, el cual conforme al artículo 133 constitucional es parte de la ley suprema de la Unión. Eso dice, señora, cumpla. Yo creo que hay mucho que pensar, se nos está acabando ahí el tiempo. Hay mucho que pensar, pero sobre todo como mexicanos, yo creo que tenemos ya que empezar a abrir los ojos. Vamos tarde, México. La Muy realidad es tarde. que muy tarde. En serio, tenemos una mafia ahorita muy fuerte. Creo que Morena ha sido, bien lo dijiste tú mucho tiempo, esa secta que ha nublado el entendimiento de los mexicanos por muchos años y tenemos que empezar a liberarnos. En el nombre de Jesús, seas libre de esa secta, seas libre de esa falta de visión. Necesitamos empezar a verdaderamente ver lo que está sucediendo, pensar, razonar, informándonos usando el sentido común, porque ni siquiera necesitas ser genio para darte cuenta. O sea, ya están tan descarados que vuelvo, nos hacen parecer tontos cuando les aplaudimos y les creemos. Tú te haces tonto cuando les crees como ¿Sí? están hablando. Y necesitamos ya un México que despierte por ti, por tus generaciones, porque se nos está yendo el tiempo Sí. así y están destruyendo. Y yo no quiero que invadan el país. Yo no quiero que Estados Unidos tenga que mandar, así como mandó para Venezuela, tumbar al presidente para que de verdad esto se pudiera poner en orden. Yo no quiero eso. Amo México y en serio creo que México tiene un potencial asombroso.
Pero, pero, desafortunadamente, mientras tú y yo como ciudadanos sigamos aplaudiendo como changos las tonterías que hace este partido, que está metido en todos lados, en todos los niveles, si nosotros no nos ponemos las pilas, desafortunadamente vamos a requerir de un gobierno extranjero que venga y meta orden, el orden que no hemos metido nosotros y que haga por México lo que no hemos podido hacer nosotros como mexicanos. Esto fue por cuerda separada. Le mandamos un saludo bien grande a toda la gente que nos estuvo viendo, escuchando. Ponnos un comentario, ponnos un me gusta. Me gusta que luego ahí ponen comentarios, algunos muy enojados, lo cual digo yo, pues, ¿cómo tienes tanto coraje? Limpia tu corazón, de veras. Fíjate todo lo que ha sembrado este partido con su líder, tanto odio, tanto resentimiento que no puede ser capaz ni siquiera de hacer un comentario bien escrito. Eso es preocupante, de veras. De verdad es muy preocupante. Sana tu corazón, limpia tu mente de tanta cosa que estás escuchando. Y agradezco muchísimo a los patrocinadores Villalobos Abogados y Ríos Ríos Co., los mejores contadores de Chihuahua, que siguen aquí al pie del cañón en estas emisiones. Nos vemos en la próxima.